Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todo mundo que está aquí en ese seminario. Este es el último seminario de institucional de cáncer de este año. Hemos tenido realmente un gran año con muchas presentaciones muy interesantes. Y bueno, pues el día de hoy para finalizar, finalizamos con alguien que puedo llamar de casa. La doctora Espinosa, digamos, si bien viene desde Monterrey, vino desde Monterrey como graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, pues llegó aquí al Instituto Nacional de Salud Pública como pasante de servicio social. Después se incorporó a diversos proyectos y finalmente la doctora se graduó recientemente de la Universidad de San Francisco. Eh, Ella, digamos, ha estado trabajando hace tiempo ya en un problema de salud importante que es el tamizaje para cáncer colorectal. Y realmente es también un placer escuchar, la doctora Espinosa nos va a hablar de dos experiencias en las que haya estado involucrada muy de cerca, y cuando digo involucrada muy de cerca, es haya participado en la recolección de la información, no nada más en el análisis de resultados. Entonces realmente tenemos pues una gran oportunidad el día de hoy de tenerla a ella presentando. Entonces, sin más por ahora, Dios, me faltó decir que ahora la doctora Espinosa está en la Universidad de Texas como postdoctorante, donde seguirá trabajando en este problema de salud que es el cáncer colorectal y en la implementación y el uso de métodos de ciencias de implementación en nuestro contexto y en otros contextos. Adelante, doctor Espinosa. Muchas gracias por esa presentación. Déjenme comparto mi pantalla. Bueno, muchas gracias también por la invitación a estar aquí para justo compartir estos resultados tan importantes de la investigación que hemos estado trabajando hasta el momento. Como mencionaba, mi nombre es Priscila Espinosa Tamés y les voy a platicar de los resultados y los aprendizajes que hemos tenido de los pilotos de tamizaje que hemos realizado, de tamizaje de cáncer colorectal que hemos realizado en México. Bueno, primero como introducción, como recordatorio, el desarrollo de cáncer colorectal toma años y un pólipo puede tardar entre 10 y 20 años en convertirse en un tumor maligno. Esto ofrece un intervalo crítico para el tamizaje y para poder remover pólipos en una etapa temprana. Existen diferentes métodos eficaces para tamizaje de cáncer colorectal que incluyen tanto pruebas de visualización directa como la colonoscopía, que incluye todo el colon, en la que se pueden encontrar y remover los pólipos, lo que lleva tanto al diagnóstico temprano como a la prevención de cáncer de colon. Como alternativa, el tamizaje puede comenzar con pruebas basadas en heces, como las pruebas inmunoquímicas fecales, o FIT por sus siglas en inglés, que es como me estaré refiriendo a estas pruebas durante la presentación, que detectan sangre oculta en las heces y si se encuentra sangre, los casos pueden derivarse entonces a una colonoscopia para un diagnóstico final. Este método puede ser preferido en poblaciones debido a la factibilidad de tomar muestras de heces en casa y en contextos en los que la capacidad para realizar colonoscopias puede ser limitada, el cual es nuestro caso en México. La frecuencia recomendada para estos estudios es anualmente o cada 2 años, en el caso de las pruebas fecales, y cada 10 años para las colonoscopias. Respecto a la carga de esta enfermedad en México, en este estudio de 2022 encontramos que la tasa de mortalidad estandarizada por edad era en general más alta en hombres que en mujeres y que esta mortalidad era mayor en estados urbanos ubicados en el norte y occidente de México y en la Ciudad de México. Como referencia, uno de los pilotos de los que platicaré hoy fue realizado en Ciudad de México y otro fue realizado en Nuevo León. Analizamos también las tendencias de mortalidad durante los últimos 20 años y observamos un aumento porcentual anual promedio significativo.
Este aumento fue de 2,7 en hombres y de 1,3 en mujeres. También observamos diferencias en la mortalidad según derecho a biencia y cabe destacar que observamos una menor mortalidad entre las personas sin seguro médico, posiblemente también debido a casos no diagnosticados en este grupo sin cobertura. Considerando este contexto, realizamos dos pilotos de tamizaje de cáncer colorectal. Primero, evaluamos la factibilidad de proporcionar pruebas de tamizaje basado en visitas domiciliarias de vacunación en la Ciudad de México y por otro lado evaluamos la factibilidad de este tamizaje en un sistema de salud integrado en Nuevo León. Nuestro primer estudio, centrado en el tamizaje basado en visitas domiciliarias de vacunación en la Ciudad de México, fue financiado por la Fundación para la Prevención del Cáncer de Estados Unidos. Debido a que los programas de tamizaje de cáncer colorectal han demostrado ser efectivos cuando se combinan con los servicios preventivos de atención primaria existentes, nuestro objetivo fue desarrollar e implementar un piloto ligado a las actividades de vacunación existentes. Para el contexto local, incluida la capacidad de colonoscopía, propusimos un programa de tamizaje basado en pruebas FIT cuantitativas, seguido de una colonoscopía en los casos con resultados anormales. Nuestra población objetivo fueron adultos con riesgo promedio de entre 50 y 75 años de edad sin antecedentes personales de cáncer colorectal, sin antecedentes familiares en familiares de primer grado y sin sangrado rectal activo. El estudio se organizó en dos etapas. La primera etapa se centró en el trabajo formativo para desarrollar el programa de tamizaje y la segunda etapa consistió en implementar y evaluar este programa desarrollado. Nuestro estudio se realizó en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, específicamente en el Centro de Salud México-España, que cuenta con 20 consultorios de atención primaria con atención de lunes a domingo y con un programa exitoso de vacunación a domicilio. Este está dirigido a toda la población elegible para las vacunas que tienen disponibles. Y el centro de salud ofrece servicios a toda su área de cobertura independientemente de su derecho a herencia. Además, este centro de salud se encuentra a una distancia corta del Hospital General Dr. Rubén Leñero y este hospital cuenta con una unidad de endoscopía, laboratorio y servicios de patología, por lo que era una ubicación óptima para realizar las colonoscopías que se requerían en el estudio. En la primera etapa realizamos entrevistas y grupos focales para evaluar el conocimiento sobre el tamizaje de cáncer colorectal, las barreras percibidas y los facilitadores. Se realizaron entrevistas con personal de Secretaría de Salud y personal clínico y grupos focales con miembros de la comunidad elegibles para el tamizaje. Los temas se organizaron para alinearse con el modelo de creencias en salud y con el marco consolidado para investigación en implementación. Las principales barreras que encontramos incluyeron la falta de conocimiento sobre cáncer colorectal, la baja percepción de riesgo y el miedo. Los principales facilitadores incluyeron que la prueba FIT se podía realizar en casa, que iba a ser gratuita y que era fácil de realizar y que se podía implementar a través de las campañas de vacunación ya existentes. Posteriormente, con base en los resultados obtenidos, desarrollamos materiales educativos en colaboración con el personal experto en creación de materiales educativos de aquí de el INSS. Nos centramos en abordar las barreras identificadas y basándonos en teoría de cambio de comportamiento mediante una postal, un video, un folleto y un póster. Pueden ver aquí la versión inicial de la portada de nuestro folleto. Luego, realizamos grupos focales para evaluar si estos materiales eran atractivos, evaluar su comprensión, la identificación cultural, la aceptabilidad y la motivación para la acción. Y pueden ver aquí la versión final de esta portada después de realizar ajustes en respuesta justo a estos grupos focales. Finalmente, codiseñamos los pasos y procedimientos del programa con los responsables de la toma de decisiones, tanto del centro de salud como de la unidad de colonoscopia. Por ejemplo, logramos simplificar el proceso de referencia para quienes llegaron a necesitar una colonoscopia después de tener una prueba FIT con resultado normal, reduciendo el número de visitas necesarias en ese momento de 5 a solo 2. Para nuestra segunda etapa, específicamente la implementación del programa de tamizaje, los métodos de difusión incluyeron la colocación de carteles en el centro de salud, en un mercado local y en un centro recreativo público. Y en las actividades de vacunación domiciliarias para las cuales se contrataron 3 promotoras de salud por parte del proyecto. Primero pudieron observar las actividades de vacunación por una semana y luego se integraron a las actividades diarias de campo, como se pueden ver en las imágenes. Durante esas actividades,
que comenzaron en febrero de 2020, reclutaron a población de 50 a 75 años utilizando los materiales educativos que desarrollamos y entregaron la prueba FIT junto con su consentimiento informado. Se indicó a todos los pacientes que devolvieran su prueba FIT al centro de salud en una semana, pero desafortunadamente, debido a la pandemia, tuvimos que suspender las actividades en marzo de 2020. Para el seguimiento, los resultados cuantitativos se consideraron anormales si se encontraban más de 20 nanogramos de hemoglobina en su prueba, lo que significaba que habíamos encontrado sangre oculta en sus muestras. Debido a la pandemia, los resultados tuvieron que entregarse vía telefónica y además debido al cierre de la unidad de endoscopía del Hospital Rubén Leñero, debido a la pandemia por COVID, los participantes con resultados anormales en la prueba FIT tuvieron que ser referidos a la colonoscopía al Instituto Nacional de Cancerología que se encuentra a 90 minutos en transporte público. Y debido a que estábamos en la pandemia, a todos se les proporcionó equipo de protección personal y transporte privado gratuito para todos los procedimientos de la colonoscopia. Finalmente, para la evaluación del programa de tamizaje, planeamos utilizar el marco REAIM, que evalúa el impacto de las intervenciones en 5 dimensiones, en su representatividad de alcance, efectividad, adopción, implementación y el mantenimiento. Debido a las restricciones por la pandemia de COVID, no pudimos evaluar la adopción y el mantenimiento, por lo tanto nos centramos en el alcance, la efectividad y la implementación del programa. Para la representatividad de alcance, recopilamos datos sobre el número de casas visitadas y residentes contactados. Para la efectividad, determinamos la devolución de las pruebas FIT y para la implementación, registramos observaciones del personal de estudio y documentamos las adaptaciones que se realizaron durante todo el estudio. También evaluamos la aceptabilidad, pertinencia y factibilidad del programa, utilizando un cuestionario administrado para implementadores y también para pacientes, utilizando un instrumento desarrollado por Weiner y colaboradores. Para nuestros resultados, muestro aquí el flujo de participantes a lo largo del proceso de selección, desde las actividades de la comunidad, las actividades en el centro de salud y las actividades en el hospital en el proceso de colonoscopia. En primer lugar, visitamos 412 hogares, lo que nos permitió encontrar 210 hogares con residentes de entre 50 y 75 años. En estos hogares, nuestro alcance fue de 218 pacientes elegibles, quienes recibieron materiales educativos y se les ofreció participar. Este número es mayor que el de arriba porque hay hogares que tenían más de un residente en el grupo de edad. 155 de ellos cumplieron los criterios de inclusión y estaban presentes durante la visita, mientras que 23 no estaban presentes en ese momento, lo que se dejó una postal canjeable por una prueba FIT en el centro de salud. 7 de estas personas fueron al centro de salud y le intercambiaron por una prueba FIT, por lo que en total se aceptaron 132 pruebas FIT. La edad media de la población que aceptó este FIT, estas 132 personas, fue de 62 años, siendo el 64% mujeres y el 67% contaba con algún tipo de derecho a bienes. Esto refleja en parte las características de la población que estaba presente en el hogar durante las visitas y las mujeres suelen utilizar más frecuentemente los servicios de salud preventivos. De estos, el 71% devolvió su prueba FIT, el cual es nuestro resultado de efectividad del marco REAIM, y el tiempo de evolución del medio de devolución del kit fue de 5 días. De estos 20, de estos 20 tuvieron un resultado normal que requirió una colonoscopia. 5 de ellos rechazaron el procedimiento debido a la pandemia y porque tenían miedo de contagiarse de COVID al visitar un hospital, y 2 fueron pérdidas al seguimiento. En total, 13 personas aceptaron la colonoscopia, 2 tuvieron que diferir el procedimiento por riesgo anestésico y una colonoscopia no se completó por estenosis. En total, 10 procedimientos fueron completados y aunque no se encontraron cánceres, el 50% de ellos tenía al menos un adeno. Para la evaluación del programa de tamizaje, como observamos, nuestro alcance fue de 218 personas y la efectividad fue del 71%, de 71% de devolución de FIT. Para la implementación, documentamos las adaptaciones efectivas implementadas durante el estudio. Por ejemplo, durante
Dado que los programas de vacunación en ese momento se centraban en hogares con niños, en lugar de visitar únicamente estos hogares, ampliamos las visitas para incluir hogares adyacentes y así encontrar otros posibles participantes elegibles. Además, ajustamos el horario de devolución de FIT para incluir los fines de semana, ya que algunos participantes nos comentaron que no podían devolver sus pruebas FIT al centro de salud durante su horario laboral. Y la razón principal por la que se necesitaron muchas de nuestras adaptaciones se debió a la pandemia, como describí anteriormente. Finalmente, para nuestra evaluación por parte de nuestros participantes, 39 promotores de salud, enfermeras y médicos que participaron en el programa estuvieron de acuerdo con que esta intervención era aceptable, pertinente y factible. De nuestra evaluación por parte de los pacientes, 110 informaron que este método para la distribución de FIT era aceptable y que los pasos para seguir eran fáciles de entender. Finalmente, el proceso de colonoscopia fue evaluado como aceptable por 7 de los 9 participantes que respondieron esta encuesta respecto a la colonoscopia. Primero, las limitaciones de nuestro estudio incluyen nuestro tamaño de muestra pequeño, principalmente porque tuvimos que detener el estudio debido a la pandemia, y los efectos de la pandemia en nuestra implementación y resultado. Además de que las promotoras de salud fueron contratadas por el proyecto específicamente para el reclutamiento. Por otro lado, las fortalezas de nuestro estudio incluyen el uso de métodos mixtos que incluyeron la participación comunitaria para desarrollar los materiales educativos y la participación del personal para el codiseño de la intervención, seguida de la implementación de la intervención de tamizaje. Además, este es el primer estudio de tamizaje cáncer colorectal acoplado a actividades de vacunación existentes en México con base poblacional y no oportunista. La evidencia de programas comunitarios como este va a ser crucial para el desarrollo de programas de tamizaje en nuestros sistemas de salud. Considerando estos resultados, nuestras conclusiones y nuestros aprendizajes fueron: primero, que la prueba de FIT es aceptable en los hogares en el contexto de un programa de vacunación; que codiseñar la intervención y los materiales educativos con los implementadores y miembros de la comunidad permitió que estos fueran apropiados para este contexto. Además, nuestro diseño y materiales desarrollados pueden contribuir a apoyar futuros esfuerzos de tamizaje de cáncer colorectal en México. También podrá ser necesario diseñar estrategias de difusión más dirigidas a hombres entre 50 y 75 años, ya que ellos participaron menos en el proceso de tamizaje. Y finalmente, si los promotores pueden ofrecerlo durante las actividades regulares y se pueden abordar las barreras para la colonoscopia, este programa muestra un buen potencial para su implementación. Bueno, presenté nuestros resultados, pero siempre me gusta mostrar a toda la gente involucrada durante todo el proceso del estudio, los cuales pueden ver aquí, sin los cuales no podríamos haber completado todas estas actividades. Mm. Por otro lado, dado que una gran proporción de la población mexicana cuenta con algún tipo de derecho a audiencia, también quisimos evaluar la factibilidad del tamizaje en sistemas integrados de salud. Evaluamos esto en Nuevo León, México, con fondos proporcionados por un programa de asignación de recursos del Programa Global contra el Cáncer de la Universidad de California en San Francisco. Nuestros objetivos en este estudio fueron desarrollar un modelo de tamizaje integral para León, probar la factibilidad y efectividad de los componentes centrales del modelo y documentar las adaptaciones efectivas realizadas al modelo inicial de tamizaje de cáncer colorectal. En cuanto a nuestro contexto, León se encuentra en Nuevo León y es un proveedor de seguros, atención médica y administrador de fondos de pensiones financiados con fondos públicos para los servidores públicos, estatales y municipales. Atiende aproximadamente a 142,000 personas, incluyendo trabajadores activos y jubilados, así como sus familias o dependientes. Sus instalaciones de atención médica incluyen un centro médico con más de 60 consultorios que brindan atención primaria y tratamiento especializado. Cuenta con una unidad de endoscopía y un centro de llamadas encargado de ayudar a los asegurados a navegar por todos sus servicios. En esta imagen podemos ver una de las salas de espera de este centro médico que se encuentra en el centro de Monterrey. También cuentan con consultorios médicos en lugares de trabajo con altos volúmenes de asegurados. En estas imágenes podemos ver un consultorio médico
en un lugar de trabajo. Este es el exterior, que es como se ve la oficina en una de nuestras visitas. En 2022 iniciamos las actividades del estudio centradas en el diseño de la intervención de tamizaje en este contexto. Primero, establecimos un grupo de trabajo para el tamizaje de cáncer colorectal que incluía al liderazgo médico de ISSSTELEON, a la coordinación de calidad y al equipo de investigación. Organizamos reuniones semanales durante 18 meses para desarrollar ese programa de tamizaje. Cuando comenzamos a desarrollar el programa, primero revisamos el diseño que utilizamos en nuestro estudio piloto en la Ciudad de México y a medida que realizábamos adaptaciones y modificaciones, utilizamos el marco para reportar adaptaciones y modificaciones ampliado, o FRAME por sus siglas en inglés, que es un marco estructurado para documentar cambios realizados en intervenciones, lo que mejora la comprensión del proceso de implementación. Este marco considera 8 elementos diferentes para reportar en cada adaptación, incluyendo cuándo se realizó la modificación, si esta fue planeada, qué se modificó, su naturaleza, quién determinó que debía realizarse, entre otras características, los cuales se documentaron a lo largo del estudio. Luego, revisamos la evidencia de efectividad de las intervenciones recomendadas por el Grupo de Trabajo de Servicios Comunitarios Preventivos de Estados Unidos y su posible factibilidad en este contexto. Dado que en este caso los asegurados no necesariamente se encuentran cerca de sus centros de atención médica, nos centramos en enfoques de difusión y elegimos estudiar el uso de correos electrónicos, llamadas telefónicas automatizadas y navegación de los pacientes para recibir una prueba FIT. Los materiales educativos también se adaptaron al contexto, incluido un cambio en la frase principal de los materiales por recomendación del Comité de Ética local. En el material original que teníamos en Ciudad de México, la frase principal que se repetía en los materiales educativos era: si tienes 50 años o más podrías tener cáncer de colon y no saberlo. Y la adaptamos a: si tienes 50 años o más, estás en edad para detectar el cáncer de colon. Ah, además, para la navegación, las guías de navegación se seleccionaron tras revisar la lista de programas de control de cáncer basados en evidencia del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Y utilizamos las guías de navegación desarrolladas en español en el estudio Colon Sano, Vida Sana, que fue implementado en California, y las adaptamos al contexto de Insteleo. Luego, desarrollamos flujos de trabajo, perdón, y sistemas detallados para registrar las pérdidas de participación en cada uno de los pasos del proceso para poder entender mejor el flujo de los participantes. En 2023 comenzamos a implementar el programa de tamizaje. La población seleccionada inicialmente para participar fue de 300 asegurados, pero se identificó un duplicado, por lo que se invitó a 299 personas. Dado que los jubilados tienden a ser mayores y potencialmente enfrentan barreras diferentes en comparación con los trabajadores activos, se invitó a una muestra que incluía 150 jubilados y 150 trabajadores activos. Para explorar también cómo responderían al programa de tamizaje, en el subgrupo de los trabajadores activos se dividió entre trabajadores con un consultorio en el trabajo y sin un consultorio en el trabajo. Para la difusión, los participantes fueron contactados inicialmente por correo electrónico con un mensaje que contenía los materiales educativos y con una invitación para agendar una cita en el centro médico o en el consultorio médico de su lugar de trabajo para su reclutamiento. Los participantes que no programaron una cita después de 2 semanas de haber recibido este correo electrónico recibieron una llamada automatizada con un mensaje grabado invitándolos a realizar una cita. Los participantes que no programaron una cita después de 2 semanas recibieron una llamada de navegación por parte de una navegadora de pacientes, parte del call center que tiene León, capacitada para explicar el proceso de tamizaje e invitar al paciente a programar y asistir a una cita de reclutamiento presencial. Este reclutamiento empezó en mayo de 2023 en el centro médico y en el consultorio de trabajo. Un médico de atención primaria capacitado utilizó los materiales educativos para explicar en qué consistía el programa de tamizaje de cáncer colorectal, verificó que cumplían los criterios de inclusión, obtuvo el consentimiento informado y proporcionó una prueba FIT. Aquí vemos en la imagen que están utilizando justo el video. En esta parte de atrás vemos el póster
Y aquí junto a él podemos ver el folleto que se le entregaba a los participantes. A los participantes se les informó que debían devolver la prueba FIT durante la siguiente semana, tanto en el consultorio médico de su lugar de trabajo o en el centro médico, dependiendo del grupo al que pertenecían. Para el seguimiento, cuando el estudio estaba por concluir, el personal del centro de llamadas realizó una llamada recordatoria adicional a los participantes que todavía no devolvían su prueba FIT. Los resultados de FID estuvieron disponibles en la aplicación de ISSSTE León que los derechohabientes tienen o durante su próxima visita de atención primaria en ISSSTE León. Las navegadoras se comunicaron por teléfono con los participantes con resultados anormales en la prueba FID y programaron una cita con el Departamento de Gastroenterología para agendar su colonoscopia. A lo largo de la implementación, monitoreamos las pérdidas en las diferentes etapas del proceso de tamizaje desde que invitamos a los 299 participantes seleccionados, las cuales luego representamos gráficamente mediante un diagrama de Sankey. Para la evaluación del estudio, evaluamos la efectividad como el porcentaje de devolución de las pruebas FIT y para la evaluación de la implementación documentamos las adaptaciones que se realizaron durante el estudio utilizando el marco FRAME. Este es el diagrama Sankey para mostrar el flujo de participantes a través del proceso completo de tamizaje. Lo leemos de izquierda a derecha y en verde marqué el flujo que muestra adherencia al proceso completo de tamizaje. Los flujos grises son los que llevaron a participantes a no ser incluidos en el estudio y los flujos rojos son los que llevaron a participantes a hacer pérdidas en el seguimiento. Eh, aquí podemos ver que empezamos con 299 invitados. La edad media de estos asegurados seleccionados fue de 60 años y el 63% de estos eran hombres. La respuesta a los diferentes métodos de difusión fue similar para los trabajadores activos y a los jubilados a través de todo este proceso. Y como podemos ver, la navegación es el método con el que se logró el mayor porcentaje de citas agendadas. Después de un correo fue el 5%, después de la llamada automatizada fue del 4% y después de una navegación fue del 56%. Vemos que el 69% de las citas agendadas, eh, los participantes asistieron y de las 111 citas de las que finalmente asistieron, 92 aceptaron su prueba FIT, lo cual es el 83%. Esta asistencia a la cita de reclutamiento y a la aceptación de FIT fue muy similar en trabajadores activos y en los jubilados. La devolución de FIT, que fue nuestro resultado de efectividad, fue del 87% y fue mayor en trabajadores activos, del 91%, comparado con un 83%, mientras que la tasa anormal de FIT fue mayor en participantes jubilados, del 13% comparado con el 7%. 8 pacientes, que representan el 10% de los kits devueltos, tuvieron un resultado anormal. Se realizaron, de estas 8 resultados anormales, se realizaron 5 colonoscopías y en las 5 colonoscopías realizadas se removieron pólipos. Los resultados de patología reportaron adenomas avanzados en 3 de estos pacientes. 3 pacientes no se realizaron la colonoscopía, uno por alto riesgo anestésico y 2 porque no aceptaron el procedimiento. Cabe destacar que las mayores caídas en participación que nosotros registramos fueron debido a rechazo por parte de los pacientes, con algunos informando que lo hicieron porque no se sentían cómodos manipulando las heces o porque no tenían tiempo de realizar el proceso, porque no fue posible contactar a los participantes debido a que su información de contacto no estaba actualizada. Y las personas que después de manifestar interés no acudieron a su cita de reclutamiento, que en este caso fueron 44. Ah, pensamos que esta herramienta es una excelente, utilizar este diagrama es una excelente manera de rastrear dónde perdemos a la mayor parte de los pacientes y es una buena manera de identificar los pasos en los que vamos a tener que concentrarnos para evaluar las barreras y poder mejorar el proceso. Finalmente,
A lo largo del estudio documentamos 21 adaptaciones. Aunque hay 8 elementos diferentes para reportar, estoy mostrando aquí nada más nuestros hallazgos más relevantes. Primero, documentamos 21 adaptaciones. La mayoría de estas modificaciones ocurrieron antes de la implementación, durante la fase de planeación. La naturaleza más común de la modificación fue agregar elementos y fue con el objetivo de aumentar el alcance de la participación por parte de los derechohabientes, seguido de mejorar la factibilidad del programa. Finalmente, al analizar quién tomó la decisión de modificar, observamos que la mayoría de las decisiones fueron tomadas por tres o más actores, siendo los implementadores en campo los que estuvieron involucrados en el mayor porcentaje de decisiones para modificar, estando involucrados en el 90% de estas modificaciones, seguidos por la directora de los servicios médicos, que estuvo involucrada en el 81% de esto. La decisión final de modificar la tomó en la mayoría de los casos la directora de los servicios médicos, pero también esta decisión final estuvo distribuida también entre otros participantes. Estos resultados muestran que las adaptaciones realizadas em, fueron impulsadas principalmente por la toma de decisiones colaborativa y que tenían como objetivo aumentar el alcance a los participantes y la factibilidad dentro del contexto con los recursos existentes. Eh, Finalmente, este estudio también eh, tiene sus limitaciones y pues, tenemos un tamaño de muestra pequeño, aunque fue mayor que nuestro piloto en Ciudad de México. Y el hecho de que como equipo de investigación colaboramos estrechamente con el equipo de atención médica, puede que esto no refleje las condiciones del mundo real. Sin embargo, creemos que estas limitaciones no limitan la relevancia y el potencial de reproducibilidad de nuestros resultados en otros sistemas de salud. En cuanto a las fortalezas de nuestro estudio, además de que la efectividad de correo electrónico, las llamadas automatizadas y la navegación como métodos de difusión del tamizaje de cáncer colorectal no se han probado en México, nuestro desarrollo de flujos de trabajo detallados y sistemas para registrar las pérdidas nos permitió identificar con detalle en qué pasos del proceso de selección del proceso de tamizaje y la magnitud de los participantes que se pierden en una población que nunca antes había estado expuesta a este tamizaje específico. Además, monitoreamos y registramos sistemáticamente y a detalle todas las adaptaciones y modificaciones realizadas al programa de tamizaje utilizando Frame, lo que permitió una mejor comprensión de los cambios que necesitamos hacer para integrar el tamizaje en los sistemas de salud de México. Considerando estos resultados, nuestras conclusiones y aprendizajes incluyeron: identificamos que un programa de tamizaje cáncer de colorectal puede ser factible y exitoso dentro de un sistema de salud integrado en México. Utilizando la navegación como método para reclutamiento de personas, de participantes, seguido de educación por parte de un médico de atención primaria capacitado en el momento de reclutamiento y con adaptaciones impulsadas por la toma de decisiones colaborativa. Las adaptaciones y modificaciones que registramos pueden ser útiles para otros sistemas integrados de salud en México que pudieran requerir modificaciones similares al planear sus programas. Además, registrar estos patrones de retención y pérdida permitieron identificar los pasos en los que tendremos que enfocarnos para mejorar la participación y potencialmente con esta información, otros sistemas también podrían abordar las barreras que identifiquen en estos pasos en los que nosotros observamos grandes caídas. En nuestro caso, sabiendo que hubieran estas pérdidas en el flujo, em, el trabajo y los resultados de este estudio nos permitieron colaborar en una propuesta de financiamiento a los Institutos Nacionales de Salud de aquí de Estados Unidos, con el cual se obtuvo un financiamiento U54, llamado Listos para el Control de Cáncer, que justo es el logo que está en todas las slides. Y en este centro y en el proyecto justo de cáncer colorectal se han estado realizando actualmente entrevistas para comprender las barreras que enfrentaron estos participantes a lo largo del proceso en este piloto en Nuevo León. Con estos resultados planeamos después hacer un ensayo híbrido para evaluar la efectividad y los desenlaces de implementación,
ahora utilizando diferentes intervenciones basadas en evidencia para mejorar la evolución de las pruebas FIT y con estrategias de implementación seguido de una evaluación de. Y de igual manera aquí está el equipo involucrado en el estudio, las dos en 2023. Hay mucha más gente, pero justo estas son las fotografías que nos tomamos con los. Y finalmente, las conclusiones generales después de haber realizado ambos estudios. Estos estudios proporcionan evidencia de que el tamizaje de cáncer colorectal es aceptable y factible en México, tanto incluido en las actividades de vacunación como en un sistema de salud integrado. Además, los resultados y materiales desarrollados en ambos pilotos pueden utilizarse en esfuerzos futuros de tamizaje en México y en otros contextos. Aunque estos pilotos mostraron resultados prometedores, pues siguen existiendo aspectos del tamizaje de cáncer colorectal en nuestro contexto que requieren mayor investigación, por lo que es necesario primero comprender mejor las barreras a las que se enfrentan los participantes a lo largo del proceso para poder abordarlas, am, identificar métodos efectivos para apoyar la evolución de la prueba FIT y comprender la reproducibilidad de estos resultados en otros sistemas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Digamos, ahorita nada más decirle al público en general, hay una sección de preguntas y respuestas para que empiecen a poner ahí sus preguntas. Yo voy a iniciar con una pregunta. Me gustaría, digamos, es muy interesante lo que presentas, digamos, tratas de explorar cómo se podría implementar un programa en dos contextos que son muy relevantes en nuestro país en un sistema fragmentado. Uno donde es con un sistema de seguridad social y otro en un sistema que en este momento, digamos, ha transitado a ser el IMSS Bienestar. Entonces, a mí me gustaría explorar un poco cuáles son ¿cómo abordarías, digamos, conociendo el contexto en el que, digamos, se está desarrollando, se está desplegando ahorita el IMSS Bienestar? ¿Cómo abordarías la necesidad de hacer, o de la necesidad urgente, específicamente en la Ciudad de México, para iniciar un programa dentro de ese, digamos, sistema, dado que pues en la Ciudad de México es un sistema que debe representar un porcentaje, representa un porcentaje muy importante de la población. Em, También reconociendo que ese es un sistema donde, digamos, el riesgo en general debe ser menor. Entonces, ¿cuál crees que debería ser, digamos, el abordaje en un sistema como ese que, digamos, no tiene las características de los sistemas más grandotes como el Instituto Mexicano de Seguro Social? Ujú. Yo creo que el mayor reto en esos casos es justo asegurar que los pacientes, si los llegamos a tamizar, que puedan completar su proceso de diagnóstico, ¿no? O sea, si hacemos pruebas FIT, por ejemplo, que puedan terminar su colonoscopia. Y como sabemos, la capacidad de colonoscopia en nuestro contexto es limitada. Entonces, antes de iniciar, digamos, a implementar el tamizaje directamente con la población, primero tenemos que conocer cuál es nuestra capacidad para hacer esas colonoscopias y sabiendo esa capacidad que tenemos justamente, por ejemplo, en el sector que va a atender a esta población, ¿cuál es la capacidad que existe ahorita para poder tamizar esa población? Y sabiendo ese número, entonces poder elegir en específico, por ejemplo, con la prueba FIT, cómo utilizarla para poder hacer llegar al diagnóstico a estos pacientes, ¿no? Entonces, una posibilidad es utilizar pruebas cuantitativas, porque podemos cambiar como el punto de corte, o sea, elevarlo, para que estemos diagnosticando al porcentaje para el cual tenemos la capacidad de diagnosticar. Pero otra manera podría ser dependiendo del riesgo, ¿no? Empezando
buscando con la población que tiene mayor riesgo de cáncer colorectal, empezar a tamizar primero a esa población para que entre en esta capacidad que existe ahorita para hacer esas colonoscopías y después ir avanzando a la población de menor riesgo. Y sí, justamente, ya que sepamos eso y sepamos en realidad la cantidad que podemos terminar de diagnosticar y empezar a implementar esto. Luego también son las estrategias de cómo llegamos a toda esta población, garantizándoles que podemos terminar el diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, creemos que lo que vimos en la Ciudad de México fue una estrategia que sí fue efectiva, o sea, la gente cuando tocábamos a su puerta sí estaban interesados en participar. Lo único que creo que sí tendríamos que también mejorar ahí es cómo acercarnos a la población, ese grupo de especial a los hombres, porque las mujeres participaron más y fueron más fáciles de encontrar justamente de manera poblacional, o sea, puerta a puerta, que a los hombres, sobre todo en los horarios laborales, que es con lo que contaríamos en los centros de salud que existen, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces también tendríamos que mejorar cómo llegamos a esa población. Ok. Doctora Torres, Leti. Sí, Priscila, muchas gracias por la presentación. Me ha gustado mucho porque además, o sea, creo que si bien este estudio lo está hecho para tamizaje de cáncer colorectal, bien tiene hallazgos que son muy compatibles o que pueden ser aplicados para otro tipo de tamizajes. Por ejemplo, esta estrategia, ¿no? De ir y buscar, hacer esta invitación activa y anidarse a una campaña de vacunación. Recuerdo haberla alguna vez como platicado con alguien, ¿no? Para justamente abordar nuestros problemas que ya son muy conocidos en México de las bajas coberturas y que no alcanzamos a los que, pues a las personas que están en verdadero riesgo, etcétera. Em, yo quiero regresarme un poco y enfatizar y conocer un poco más de tu perspectiva de metodológica de la necesidad o relevancia de documentar todas las adaptaciones, porque, o sea, creo que pocas veces se habla sobre esto y me parece interesante que incluso exista pues un marco pues para documentar esto. Y quisiera que nos pudieras hablar un poquito más, o sea, eh, el cómo, o sea, cómo se hace, y la importancia, pues, de hacer esto cuando se implementan intervenciones. Ujú. Sí, siento que nosotros, desde que, por ejemplo, no utilizamos este marco cuando hicimos el estudio en Ciudad de México. Y lo que sí es un hecho, o sea, independientemente de lo que pasó por la pandemia, tuvimos que realizar como muchos ajustes y muchas veces todas estas adaptaciones más bien son cosas que vas apuntando, ¿no? O sea, que tienes un documento y solo vas escribiendo, hice esto, pero tiene muchas, o sea, un solo cambio tiene muchas dimensiones, ¿no? Entonces, justo este marco y por la razón por la que buscamos también, o sea, cómo le hacemos para documentar a profundidad lo que está pasando. Y ya encontrando, por ejemplo, este marco, o sea, tiene un solo cambio, tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, es relevante cuándo se hace, por qué se hace, o sea, qué lo causó y cuál es el propósito, pero también algo muy importante es quién toma la decisión. O sea, porque hay gente que colabora para tomar esa decisión, pero hay un tomador de decisión final también, ¿no? Entonces, como entender esta dimensión de cada cambio ayudó que para que cuando hicimos el piloto de Nuevo León, saber cómo documentar, una vez que estaban sucediendo todos estos cambios conforme iban pasando, como ir documentando todas estas dimensiones del mismo cambio. Y siento que esto también ayuda tanto a entender también la dinámica al interior de las instituciones, porque al final es para los pacientes, pero es pedir un cambio de comportamiento adentro de una unidad que trabaja para hacer muchas otras cosas, ¿no? O sea, tienen tantas intervenciones y estamos agregando una de tamizaje con cálculo colorectal. Entonces, entender también la dinámica que existe hacia adentro y las cosas que funcionan. O sea, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió y creemos que es una de las razones por las que funcionó bien, es que justo en Nuevo León,
Mucha gente estaba involucrada, pero por ejemplo, había tomas de decisiones que se le dejaban directamente a los clínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pasar a los pacientes a colonoscopía, o sea, estaban involucradas también los directores, pero al final la decisión final era del clínico. Y creemos que como el permitir tener esa colaboración también es una dimensión importante cuando documentamos todos los cambios que hicimos a través del proceso de implementación, que a veces pasan antes de que estés en campo, pero también muchos de ellos pasan en el campo y siento que eso también habla también de la capacidad que tiene la organización de hacer cambios conforme van saliendo problemas en el estudio, ¿no? Bueno, que sea en la implementación de un programa. Siento que eso también es muy importante como cuando pensamos en escalarlo o eh, adaptarlo para otras organizaciones. O sea, creo que el documentar eso y poder saberlo cuando pensamos en una organización diferente va a ser muy útil para ayudarlos a ellos también a implementar. Una de las cosas que existe una tensión, cuando uno hace pilotos, una tensión entre tener un piloto exitoso y tener un piloto bajo ciertas métricas y tener un piloto escalable, ¿no? Que uno puede pensar que tienes una métrica de éxito, que por ejemplo es el retorno del fit, menos buena, pero pues que sería más real en términos de lo que se sucedería o de los beneficios que uno podría dar a nivel poblacional. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de esas tensiones, cómo las viviste? Y si tienes, fuera de la capacidad endoscópica, algunas ideas de cosas que van a ser en procesos de escalamiento dentro del sistema de seguridad social como integrados o un sistema emergente como el del INS Bienestar, donde crees que va a haber, digamos, retos si uno piensa escalar esto, digamos, a un nivel mucho mayor, o sea, escalar esto a nivel de programa, más que Ujú. de estudio de investigación. Pues yo creo, bueno, primero en las tensiones que hay en los pilotos, o sea, porque siento que como investigadores queremos como evaluar de manera, o sea, poder tener una buena evaluación de la diferencia en diferentes maneras de hacer una intervención, pero la realidad es que a veces esas diferencias hacen el proceso demasiado complicado para el sistema y es una complicación que no existiría en el mundo real, ¿no? Entonces siento que, o sea, eso es una tensión y la verdad es que eh, varias de las adaptaciones que justo hicimos fueron para cumplir eso, ¿no? Para adaptarnos a las necesidades del sistema. Y no tanto, justo como es un piloto nos da la flexibilidad de, no tenemos exactamente un estimador que sea estadísticamente significativo, entonces nos da la posibilidad también de realizar como estas adaptaciones. Pero creo que pensándolo al escalarlo, pues creo que definitivamente una va a ser el procesamiento de, por ejemplo, de las pruebas FIT, ¿no? Depende si son cualitativas o cuantitativas. Si son cualitativas, pues se pueden, digamos, se pueden correr, le podemos dar el kit al paciente y se pueden procesar, digamos, con ese kit, ¿no? Entonces, una parte va a ser definitivamente la educación al paciente para que sepa tomar esas pruebas y que las devuelva, pero luego va a ser el procesamiento de esas pruebas cualitativas. Si decidiéramos utilizar pruebas cuantitativas para poder modificar el punto de corte para que sea el suficiente para que alcance nuestra capacidad colonoscópica, creo que ahí también va a haber un reto de procesamiento de esas pruebas, ¿no? Porque tiene que mandarse a laboratorios que puedan procesar, que procesen. Y, por ejemplo, nosotros en nuestro piloto en Nuevo León, que fueron cuantitativas, los tuvimos que mandar a Ciudad de México. Entonces, definitivamente también va a ser como un reto si queremos utilizar pruebas cuantitativas. Por otro lado, creo que una vez la entrega de las pruebas, sobre todo cuando las personas no viven necesariamente cerca de de un centro de salud, o sea, necesitamos que la persona vaya, o sea, que esté interesada lo suficiente para que acuda a ir a recoger una prueba FIT hasta su centro de salud, volver a su casa para tomarla y luego devolverla, ¿no? Entonces eso creo que va a ser un reto para nosotros. Porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se mandan por correo postal y se devuelven por correo postal, ¿no? Entonces eso para nosotros involucra como
un paso adicional que tienen que hacer los pacientes para completar el proceso y tienen que estar como todavía más motivados para completar el proceso. Y después de eso, la referencia a el proceso de colonoscopia, ¿no? O sea, em, dependiendo, pero hay veces que el proceso toma, por ejemplo, 5 citas, como nosotros en Ciudad de México. Inicialmente, los pacientes hubieran tenido que tener 5 interacciones diferentes para poder llegar a la colonoscopia. Y la verdad es que esos procesos pueden ser más eficientes y logramos que en vez de que tuvieran que realizar 5 visitas, que solo tuvieran que realizar 2. Entonces, si pensamos esto como escalado a toda una ciudad o un sistema, esas 5 citas pondrían muchísima carga de trabajo en el sistema. Entonces, el poder disminuir los procesos para que sean lo más eficiente, tanto para el paciente como para el sistema, creo que también va a ser importante. Sobre todo si están cambiando procesos ahorita, como dices tú, con IMSS Bienestar, como ir definiendo cuál es la manera más eficiente para que también el sistema esté preparado para recibir a estos pacientes. Digo, específicamente aquí para, sobre todo para el personal clínico, ¿podrías mencionar esos procesos que, digamos, inicialmente entendimos que eran procesos que se tenían que hacer, sobre todo en el caso de, digamos, la colonoscopía, Ujú, una vez que alguien tiene un resultado anormal, ujú, el tipo de procesos que uno tiene tendría que cambiar y al que no se está acostumbrado las instituciones a hacer, porque creo ujú, que ahí es donde va a haber muchas barreras y que en el, digamos, en el personal clínico que está acostumbrado a recibir pacientes ya con síntomas, o sea, estoy hablando para las endoscopías, hay una ujú, diferencia con recibir pacientes que no tienen síntomas y que están caminando en la calle y que no sienten tener ningún problema, que tienen, digamos, sí tienen sangre oculta en heces, pero no tienen, digamos, ningún síntoma. Entonces, ¿puedes ujú, hablar un poquito de eso? Porque yo siento que ujú. nosotros que estamos en salud pública pensamos mucho en cosas que tenemos que hacer, digamos, hasta antes de entrar a la puerta del hospital y pensamos menos en que la cascada a veces, nosotros a veces acusamos a los clínicos que no piensan en la parte, en el lado, digamos, previo a la entrada al hospital y nosotros como que pensamos menos en las cosas, en este tipo de procesos, esas intervenciones en salud pública, pues que también incluyen en la cascada diagnóstica, pues incluyen la participación de procesos que suceden dentro de instituciones hospitalarias y donde se requiere un cambio, digamos, en la forma en la que se hacen dentro de las instituciones hospitalarias que generalmente, pues, son cambios más difíciles en comparación con aquellos que se hacen a primer nivel. Entonces, si nos puedes platicar un poco de esos y cuáles fue tu experiencia de cómo sortear esas dificultades. Sí, Bueno. justo por ejemplo, en el estudio de Ciudad de México, en el piloto, justo lo que nos decía tanto el departamento de anestesiología como el de gastroenterología era que el proceso que se seguía en ese momento era siempre recibir, o sea, tener una cita en la que se hace la historia clínica completa del paciente, porque el proceso está diseñado para pacientes que llegan con síntomas que necesitan un procedimiento, ¿no? A la unidad de endoscopia. Entonces era una cita para hacer toda la historia clínica, ¿no? Y aceptar al paciente en el servicio. Después era una cita diferente a la que ellos tenían que venir los pacientes para tomarse laboratorios, muchas veces una cita diferente para un electrocardiograma y otra para una radiografía, me parece, dependiendo del paciente. Y después, ya que pasan eso, era una cita para evaluar como todos estos resultados y entonces sí dar una cita para hacer el procedimiento de la colonoscopia. Y justo cuando empezamos en este estudio justo era con colaboradores de acá, de la Universidad de California, y ellos nos decían y compartían con los clínicos de ahí que es el procedimiento que se sigue para los pacientes sintomáticos, pero cuando se hace tamizaje, se asume que son sanos esos pacientes porque están caminando, como dices tú, por la calle. Entonces, no se les hacían pruebas de laboratorio así tan extensas
porque solamente era como el procedimiento de visualización, ¿no? Entonces, platicando con ellos y justo creo que la clave fue platicar con clínicos de otro contexto que tuvieran experiencia haciendo el procedimiento, ¿no? Porque como tú dices, nosotros estamos como en la parte de salud pública y tal vez no entendemos completamente como cuál es también las razones detrás de por qué necesitan como todos estos laboratorios. Entonces, creo que platicar con clínicos de otro contexto que justo hacen estos procedimientos sin tener que pasar como por todas estas series de laboratorios, creo que eso fue lo que ayudó y permitió que ellos también se sintieran cómodos con referir a los pacientes directamente, digamos, después de que es un resultado positivo, referirlos para su cita de colonoscopía. Y lo que sí, o sea, yo creo que fueron flexibles en adaptar sus procedimientos, pero también ellos dijeron que había cosas que no podían evitar para poderse sentir seguros de realizar el procedimiento. Entonces, la adaptación que logramos fue cuando se iba a hacer el procedimiento, se hicieron como pruebas en ese momento rápidas de tiempos de coagulación y de glucosa, que era lo que el anestesiólogo y el gastroenterólogo con lo que se sentían cómodos para hacer el procedimiento. Tanto para saber cómo el estado metabólico del paciente y también para saber el riesgo de sangrado durante el procedimiento. Entonces, siento que esto ayudó a ellos también, o sea, el escuchar esto de otros clínicos, de cómo se hace también en otros lugares y cómo se sienten ellos cómodos y de su experiencia, siento que eso también ayudó bastante. Y también la experiencia que había en un estudio previo, por ejemplo, en el INCAN, se le hicieron laboratorios a muchos de los pacientes y ellos encontraron que era igual de tamizaje, ¿no? En población sana. Y no encontraron ningún resultado anormal en los laboratorios en ninguno de todos los pacientes que fueron, me parece, cerca de 800. Entonces siento que eso también ayudó como a que ellos se sintieran cómodos con hacer este cambio. Y creo que sí, o sea, eso va a ser importante también hacia adelante porque si todos estos pacientes que son sanos y que solo se están haciendo como un procedimiento de tamizaje sin que ellos tengan ningún síntoma, que son los criterios de exclusión, al menos para los de riesgo promedio, siento que sí va a ser importante como lograr disminuir esta cantidad de visitas, ¿no? Porque además de que es mucho para el sistema, ¿no? O sea, toda esta cantidad como de laboratorios que se tendrán que realizar, o sea, eso saturaría los servicios, pero también los pacientes es más fácil que los perdamos si tienen que acudir a 5 citas para completar su proceso de tamizaje porque están sanos, ¿no? O sea, un paciente que a lo mejor ya tiene síntomas está más motivado a continuar el proceso, pero eso es un paciente sano y tiene que pedir permiso en su trabajo para acudir en un horario laboral 5 veces diferentes, es como un poco más complicado para ambas partes. Entonces, siento que eso fue muy útil y también como una buena experiencia para compartir, ¿no? Con otros clínicos. O ya hay diferentes grupos de clínicos que siento que ya se sienten un poco más cómodos con tal vez hacer solo estas pruebas rápidas y no necesitar como toda la batería de laboratorios tan completa y de imagen. Y quizás si nos puedes dar una última reflexión sobre cómo sientes, porque digamos, mucha gente dice, bueno, ciencias de implementación, pues tenemos mucha experiencia implementando, o sea, que sabemos implementar, ¿no? O sea, eso dicen mucha gente en los sistemas de salud que tienen experiencia operativa. Entonces, ¿nos puedes un poco platicar nada más cuál es tu reflexión respecto a esa respuesta que a veces recibimos de ese contexto y cómo crees tú que cuando tú que sí lo ves, lo has visto todo desde un enfoque de ciencias de implementación, cómo sientes que ese enfoque realmente hace que digamos, los proyectos avancen de manera más eficiente y de manera más robusta? Digo, yo creo que definitivamente lo que dicen es cierto, ¿no? O sea, ellos tienen muchísima experiencia y ellos conocen bastante bien cómo funcionan los procesos y qué cosas han funcionado en el pasado en su experiencia, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo en un sistema de salud, ¿no? O sea, son muchas personas que tienen que hacer cosas diferentes para que todo esto funcione, ¿no? Y esas personas cambian constantemente o también las condiciones cambian, ¿no? O sea, las normativas, muchas cosas también pueden cambiar. Y siento que las ciencias de implementación nos permiten justo estructurar
O sea, en vez de que sea como una nube que interpretamos, siento que podemos estructurar exactamente qué es lo que estamos viendo y de dónde viene, para entonces poder decir las cosas más relevantes que están provocando que esto no funcione, se encuentran a estos niveles y estas serían como las mejores maneras de abordarlo. Entonces siento que esa es como la fortaleza que yo veo en ciencias de implementación, que nos permiten como discernir cuál es la causa de estos problemas para poder justo atacarla y que claro va a estar informada por ellos, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor podemos identificar la razón se encuentra en este punto y entonces ya dirigidamente entonces ya hablar con ellos y decir, vemos que el problema está aquí, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Al final ellos mismos tienen las respuestas, ¿no? Nosotros no vamos a tener las respuestas porque no estamos como adentro del sistema, pero sí vamos a poder ayudar como a diagnosticar, ¿no? Como a lo mejor hacer como la radiografía de lo que está sucediendo para entonces ayudar a hacer, implementar, digamos, como el tratamiento al problema. Muchísimas gracias. Muy buena tu reflexión. Me gusta mucho esta idea de que las ciencias de la implementación y hay que buscar una buena forma de complementarlo, pero decir, es partir de algo que es muy, una nube, pues quizá convertirla en, no sé, cuadritos, o cubitos o pedacitos de Lego. Tenemos que encontrar una buena forma, pero creo que efectivamente me gusta mucho al menos tu idea de que muchas veces nos enfrentamos a estos problemas como una gran nube, o en el pasado nos hemos enfrentado a estos problemas como una nube, los hemos resuelto de cierta forma, pero quizás si lo hacemos, si esa nube la convertimos en cuadritos, quizás lo podemos hacer mejor. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se unieron de manera remota. Nosotros, la doctora Leticia Torres y yo, el doctor Martín Layú, estamos, bueno, pues estamos muy contentos no solamente de este seminario, sino el ciclo de seminarios que tuvimos este año. Pronto iremos informándoles sobre los planes que tenemos para el próximo año. Entonces, sin más, muchísimas gracias, doctora Espinosa, muchísimas gracias a todo el mundo y pues nos vemos el próximo año. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye.